Buenos días, hermanos. Les pido abran sus Biblias, por favor. En Hebreos capítulo 6, del verso 1 al 2. Hebreos capítulo 6, del verso 1 al 2. Estamos en la parte final de lo que son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y estamos abordando el tema de la resurrección de los muertos, una doctrina que forma parte de la escatología o la doctrina de los acontecimientos finales. Pero vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, para después consagrar este tiempo en oración. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hagamos una oración. Te agradecemos, Padre, por el tiempo que nos regalas. Te pedimos, Señor, perdones nuestras faltas, nuestros pecados. Venimos ante ti, Señor, humillados, reconociendo que somos débiles. Pero también hoy rogamos, Señor, que puedas sembrar en nuestro corazón la convicción de esa esperanza que es la resurrección de los muertos. Ayúdanos a poder entender mejor esta doctrina para poder así adorarte y tener consuelo de todas las aflicciones que vivimos hoy. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hablemos sobre la doctrina de la resurrección de los muertos, haciendo un énfasis el día de hoy sobre aspectos clave sobre la doctrina de la resurrección. Hace 8 días ya hablamos de la resurrección de los muertos y mencionábamos algunas cosas. Hoy vamos a hablar de aspectos que son clave, elementos que son muy importantes para poder entender de manera correcta la doctrina de la resurrección. Y sí debemos de mirar esta doctrina con buenos ojos, porque aunque estemos jóvenes, o algunos ya estén más grandes, todos en algún momento, si Dios así lo permite, vamos a morir. Y digo si Dios lo permite, puesto que si Cristo viene hoy, pues ya no entramos en esa categoría. Bueno, todos vamos a morir y estaremos delante de Dios. Y todo esto tiene una razón de ser, o un medio, la resurrección de los muertos. Y vamos a mencionar al menos hoy 4 cosas importantes. Primero, debemos notar que esta doctrina, la resurrección de los muertos, se distingue de una primera resurrección ya experimentada por los creyentes. O sea, en otras palabras, en la Biblia, el concepto de resurrección a veces se usa para hablar de la resurrección de los muertos que se va a experimentar en un futuro, pero también a veces el concepto de resurrección se utiliza para hablar ya de una experiencia que nos ha ocurrido a nosotros. ¿Cómo se le llama a esta experiencia? La primera resurrección. Algunos le llaman resurrección espiritual. Bueno, no está mal. El asunto es que cuando hablamos de resurrección, en la Biblia solamente vamos a encontrar esas 2 connotaciones: la resurrección física en un futuro
y la resurrección ya experimentada por los creyentes que desde un punto de vista han pasado de muerte a vida. ¿Se entiende esto? Vamos a anotar algunos pasajes y creo que el más importante es Juan, capítulo 5, del verso 24 al 29. De la misma forma, ustedes van a encontrar que se habla de una muerte física, ¿verdad? Y también se habla de una muerte espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la antítesis o el contraste de lo que es la resurrección espiritual y la resurrección física. Bueno, entonces, notemos por favor lo que dice el verso 24 y empecemos a reflexionar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Resurrección o no? Sí, definitivamente. Pero ¿qué clase de resurrección? Es una resurrección que se da por la fe, una resurrección espiritual, o como le llamamos ahí, la primera resurrección. ¿Se entiende? Eso es claro, ¿no? Ahora, leamos el verso 25. De cierto os digo, viene la hora. ¿Habla de un futuro? Pero vean lo que dice inmediatamente. Y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿de qué nos sigue hablando? ¿De una resurrección física o de una resurrección espiritual? Sabemos que es espiritual por la expresión que dice, la hora viene, pero ¿saben qué? La hora es. Y sigue diciendo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Esos muertos quiénes son? En ese contexto son las personas que escuchan el mensaje de Cristo. Y el Señor dice, y los que la oyeren, vivirán. Entonces noten que se hace esa distinción, ¿verdad? Que la resurrección de la que habla Cristo es una resurrección que ya se está experimentando. Es una resurrección presente, hermana. No es algo futuro, es algo que usted ya experimentó cuando accedió a la palabra de Cristo, ¿sale? Está ligado con el verso 24, hemos pasado de muerte a vida. Ahora, verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, ¿habla de un futuro? Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Ya se habla de una resurrección futura o no? ¿Ya? ¿Sí, hermano? Del versículo 24 me llama la atención, dice, cree que el que me envió tiene vida eterna y si no será juzgado. Claro. Es que en la Reina Valera lo dice así, o sea, sí, entonces sí está interesante esto, ¿no? Porque muchos creen que aún creyendo van a presentarse ante el trono blanco a juicio. Ok. Sí, es importante notar que una persona que ha creído en Cristo, pues aunque esté en el juicio, porque todos estaremos en ese día, no seremos avergonzados, ¿no? Así lo enseña el Nuevo Testamento, y el que cree en él ya no es condenado, así lo dice, ¿no? Sí, es muy claro, dice, ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte. Claro. Ahora, no se refiere a que no va a estar en el día del juicio, sino más bien a que esa persona no va a sufrir la experiencia de la condenación. Lo vamos a ver tal vez en un panorama más amplio cuando veamos el día del juicio, porque es la que toca, ¿verdad? ¿Sí? Porque Apocalipsis dice que cada uno tiene su corona, ¿no? Sí. Y
Hay que entender que el juicio de salvación y condenación, me voy a adelantar un poco, el juicio de salvación y condenación ya se efectuó. O sea, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree ya ha sido condenado. El día del juicio va a ser un día en el que todos vamos a comparecer, todos, ¿verdad? Cristianos y no cristianos. Pero no es un juicio de salvación o condenación. Es un juicio de obras, o sea, es un juicio para retribuir a cada uno conforme a sus obras. El inconverso será condenado porque ya fue juzgado en vida, pero sus obras le dan un mayor peso de condenación. Y el creyente que hizo buenas obras tendrá una retribución, Cristo le llama el galardón, la recompensa. Y si el cristiano tuvo malas obras, ya Pablo explica que sufrirá pérdida, pero será salvo, ¿no? Así como por fuego. Ya hablaremos de eso, pero es buena observación, hermano. Muchas gracias. Ahora, notemos el versículo 28, que nos dice: no se maravillen, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí todos se debe interpretar de acuerdo al verso 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección es una, pero tiene dos aspectos, ya los veremos más adelante. Ahora, ¿qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo según el contexto? A ver si alguien lo notó. En la lectura que hicimos ya se nos ha explicado lo que significa hacer lo bueno y hacer lo malo. Porque hacer lo bueno nos resucita para vida, ¿no? Y hacer lo malo nos resucita para condenación. Es lo que dice el verso 24, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Por eso las expresiones en su contexto son importantes, ¿no? Entonces, si usted hizo lo bueno, eso significa, si usted escuchó y creyó en el mensaje de Cristo, resucita para vida eterna. Y si hizo lo malo, si usted no creyó y no aceptó el mensaje de Cristo, va a resucitar para condenación. Hay otro pasaje, Efesios 2:1, que nos habla de la resurrección ya experimentada o conocida como la primera resurrección. Efesios 2:1, que es un texto muy interesante, nos va a explicar lo concerniente a la resurrección espiritual. Y nos va a enseñar dos cosas: lo que significa estar muerto y lo que significa estar vivo. Porque hay que preguntarnos, ¿qué es estar muerto espiritualmente? Y también surge la pregunta, ¿qué significa estar vivo espiritualmente hablando? 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Resurrección o no? Sí, ¿verdad? Porque nos dio vida cuando nosotros antes estábamos muertos. Bueno, nos va a explicar lo que significa estar muertos. ¿Qué significa que estábamos muertos, hermanos? Tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Vean el capítulo 2, versículo 12. Pablo les recuerda a los efesios su condición pasada cuando estaban en muerte. ¿Qué les dice? En aquel tiempo, Efesios, en aquel tiempo, hermanos, estamos en el capítulo 2, verso 12 de Efesios. En aquel tiempo estabais sin ¿quién? ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Estar sin Cristo. ¿Denota separación? Sí, denota separación. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Alejado de la ciudadanía de Israel. Pregunta, ¿hoy somos ciudadanos de Israel? Ante los ojos de Dios, sí. ¿Qué significa estar muerto en delitos y pecados? Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuántas promesas? Una promesa. ¿Cuántos pactos? Muchos. A través de todos los pactos,
siempre se mantuvo viva una promesa. Pero estar muertos significa que en aquel tiempo no teníamos conciencia, ni interés, ni contacto con los pactos de esa promesa. Y sabemos que esa promesa es el Mesías, es el Salvador. ¿Qué significaba estar muerto? Por último, estar sin esperanza. ¿Y qué más? Sin Dios en el mundo. Cuando se habla de muerte espiritual en el contexto de los Efesios, se habla de una separación total del hombre y Dios. Ahora, ¿qué significa estar vivos? Capítulo 2, versículo 4. Síganme, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia nuestra condición pecaminosa y de muerte? Su amor, ¿o no? Ahí lo dice. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, la frase que sigue es importante, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa expresión, juntamente con Cristo. Verso 6 se repite, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué significa resucitar? ¿Qué significa tener vida espiritual? Estar unidos, ¿a quién? A Cristo. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, que tengan una relación íntima contigo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bueno, pero aquí se habla de resurrección espiritual, ¿no? O primera resurrección. Y en términos apocalípticos, si van conmigo al Apocalipsis, capítulo 20, del verso 5 al 6, de seguro que han escuchado alguna vez ya el gran pasaje enigmático del milenio. ¿Lo han escuchado? Y se han dado interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. Los primeros años del cristianismo después de los apóstoles, se creía rigurosamente que habría un milenio terrenal. Eso fue, digamos, la primer postura del cristianismo después de la muerte de los apóstoles. Después San Agustín dijo, no, esto es un símbolo nada más. Ya hablaremos de eso algún día, los jueves, ¿no? Pero quiero que nos fijemos nada más en lo que dice el capítulo 20, del verso 5 al verso 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se habla de algunos muertos, ¿verdad? Y estos muertos no experimentaron resurrección, sino hasta que se cumplan 1000 años. Ahorita no se fijen en el símbolo ni nada de eso. Pero ¿qué dice después? Esta es la primera resurrección. Esto en referencia a un grupo que resucitó, según el verso 4. Gente que estaba reinando con Cristo, ¿sale? Bueno, quienes experimentan la primera resurrección, dice el verso 6, en primer lugar es una persona bienaventurada, ¿no? Si usted experimenta la primera resurrección, es una persona bienaventurada. ¿Qué más? Es una persona santa porque ha tenido parte en la primera resurrección. ¿Qué otra cosa? La segunda muerte no tiene potestad sobre estas personas. ¿Qué es la segunda muerte, hermanos? La segunda muerte es la separación eterna con Dios. ¿Se acuerdan del lago de fuego en símbolo? Bueno, los que han experimentado la primera resurrección, quienes han pasado de muerte a vida, no van a experimentar condenación. A ver, pesemos esto a la luz de Juan. ¿Es el mismo escritor? Sí, ¿verdad? A ver, Juan 5:24, ¿se lo aprendieron? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Vamos a hacer una paráfrasis. No experimentará la segunda muerte, puesto que ha experimentado la primera resurrección. Pero ¿cómo dice Juan? Ha pasado de muerte a vida. ¿Hay una especie de paralelismo o no? Claro, porque es el mismo pensamiento. Ahora, sigue diciendo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él
1000 años. Ahora, en Efesios, mis hermanos, capítulo 2, búsquenlo otra vez, se habla de que ya estamos reinando. Veamos Efesios 2, verso 6. Efesios capítulo 2, verso 6. Por favor, ¿alguien le da lectura en voz alta? Y envió a Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en la región celestial. A ver, hermanos, en el verso 6, ¿se habla de la primera resurrección o no? Resurrección espiritual. Y juntamente con esa resurrección, ¿qué otra cosa se menciona? Que estamos sentados con Cristo en las regiones celestes. Y mi pregunta es, ¿qué significa estar sentado con Cristo? Pensemos en la imagen de un rey, ¿no? Que estamos reinando con Él. Cuando el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra, ¿qué le está diciendo? Te estoy otorgando el reino, ¿se entiende? Y esto tiene que ver con lo mismo de Apocalipsis. La primera resurrección nos permite reinar con Cristo. Así es. O sea, en términos apocalípticos, Juan nos está explicando algo, hermana, que para los creyentes era muy sencillo de entender. Solo es un símbolo. Por ejemplo, cuando se presenta Juan el Bautista, que dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Sobre todo, ¿no? Sí, y con Cristo el reino de los cielos ya está acá. Claro. Entonces todos los que hemos creído formamos parte de esa familia celestial y estamos vivos. Y ese es el contexto bíblico, ¿no? Claro, sí, en el contexto del Nuevo Testamento estamos ya en el reino y solo accedemos al reino con Cristo por medio de escuchar y creer su palabra, o sea, de pasar de muerte a vida. Y es esto lo que estamos haciendo hoy. Claro, forma parte de... Sí, hermanita. Es que como muchas personas creen o hasta me han explicado que antes de que esto sucediera iba a suceder lo del arrebato. Ok. Luego iban a correr estos 1000 años. Sí, le animamos, hermana, a que venga los jueves. Estamos llevando un curso sobre esto, pero de antemano le podemos decir que no hay texto bíblico, o sea, ya no es una cuestión personal. No hay texto bíblico que diga que hay un arrebatamiento antes de los 1000 años, ¿no? O sea, eso es una conjetura. Bien, luego hablaremos de eso, hermanos, porque el tema de hoy es la resurrección. ¿Queda claro esto, hermanos? Bien, número 2. Hablando de la resurrección de los muertos, pues en la Biblia se define como un evento general en el día de Cristo. Un evento general. ¿A qué me refiero? Con general. Lo que ya mencionamos, que tanto cristianos como inconversos en ese día van a resucitar, ¿se entiende? Que tanto reprobos como aprobados van a experimentar la resurrección. Veamos, por favor, una vez más Juan 5, verso 28 al 29. Me gustaría escuchar a alguien en voz alta, una hermanita valiente. 5, 28 al 29 en voz alta, por favor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vean, todos escucharán la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Todos. Es una resurrección general. O sea, en ese día se va a levantar el hombre más tirano y el hombre más santo. En ese día se van a levantar los creyentes y los incrédulos. Unos van a resucitar para vida eterna, ¿no? O sea, van a experimentar la plenitud de la unión con Cristo, que es la glorificación de su cuerpo. Y los otros van a resucitar meramente para experimentar de manera plena la condenación, que es la separación eterna con Dios. Y esto entonces es lo que debemos notar en todo el relato bíblico, una resurrección general. También tenemos por ahí Daniel 12:2, si nos apoya un varón en voz alta. Daniel 12:2.
Muchos de los que duermen en el ¿Es ese? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo mismo, ¿verdad? Hasta podríamos pensar que el Evangelio de Juan se basó en ese pasaje. Todos los que están en el polvo, durmiendo, y recuerden que esta expresión durmiendo es una figura, a ver los que van a hermenéutica los viernes, ¿qué figura es? Un eufemismo, es un maquillaje a una expresión cruda. En vez de decir los que están muertos, se dice los que están durmiendo. Bueno, van a ser levantados del polvo de la tierra. ¿Unos para qué? Para vergüenza y confusión. ¿Y otros? ¿Y otros para qué? Para vida eterna, ¿no? Entonces vean esos dos aspectos, pero en una resurrección general. Ahora, mis hermanos, en términos apocalípticos también tenemos esta descripción. Apocalipsis 20, verso 11 al 15. ¿Han escuchado sobre el juicio del gran trono blanco? Mis hermanos, es un problema cuando la gente quiere tomar este pasaje y verlo como un juicio diferente, ¿no? O sea, no hay muchos juicios, solo existe el día del juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Se dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, es lo mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga y todos sus santos ángeles con él, también se habla del día del juicio. Y el juicio del gran trono blanco, que por cierto es la descripción que se le da arriba, es meramente un símbolo de lo que va a ocurrir en ese día. Notemos algunas cositas, aunque ya nos es imposible dividir el juicio con la resurrección en este punto porque son un mismo evento, ¿se entiende? Es muy difícil dividir y pedirles que me esperen a la próxima semana porque las dos cosas aparecen entrelazadas. Bueno, notemos el verso 11. Y vi un gran trono blanco. Recordemos que en Apocalipsis los colores no están ahí para adornar, sino ¿para qué? Para transmitir un concepto. El blanco es el símbolo de la justicia, la victoria, la santidad, etcétera, ¿no? Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Está por demás mencionar que en ese día los cielos y la tierra pasarán. ¿Recuerdan lo que vimos el jueves? Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿A qué se refiere con grandes y pequeños? No se refiere precisamente a los más viejitos y a los más bebecitos, ¿verdad? En el contexto de Apocalipsis se refiere a gente muy humilde, a la gente más insignificante, pequeños, y se refiere también a la gente más poderosa, reyes poderosos, etc. Les animo a que le den una leída a Apocalipsis para que noten esa conclusión. Aunque no estamos negando que también algunos niños van a estar ahí, ¿verdad? Dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Hay dos categorías, ¿verdad? Una categoría que es de libros, en plural, y otra que es de un libro en particular, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, esos libros en plural, ¿qué son? Son el símbolo del conocimiento que Dios tiene de las obras de cada ser humano. ¿Se entiende? Porque en ese día Dios va a juzgar nuestras obras. Pero el libro de la vida, ¿qué es? Es el símbolo del conocimiento que Dios tiene de aquellos que son suyos. ¿Se entiende? De aquellos que son de su reino. Por lo tanto, y por implicación, aquí tenemos tanto incrédulos como creyentes, ¿no? Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Bueno, sí, pero eso de que el mar entregó los muertos, ¿es lo que estamos viendo, no? Es la resurrección. O sea, noten que aquí estamos ya ante la segunda resurrección. Apocalipsis 20 en el milenio nos dice, esta es la primera resurrección.
Pero aquí ya estamos hablando de la segunda resurrección en el día del juicio. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que son lo mismo, entregaron los muertos que había en ellos. O sea, los muertos en ese día resucitarán, ¿para qué? Para ser juzgados. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, según los libros, en plural. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿En ese día se acabó la muerte? Según Corintios es lo que pasa cuando Cristo venga, ¿no? Es necesario que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo que será vencido es la muerte, y es en ese día, ¿no? Por eso está mal pensar que es un juicio diferente. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, ¿había gente que sí estaba inscrita? Pues por implicación sí. Pero los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, o sea, quienes no eran elegidos, quienes no creyeron en Cristo, fueron lanzados al lago de fuego. Recuerden, el lago de fuego es un símbolo nada más. Y el capítulo 21 es ya una descripción del futuro de aquellos que resucitaron para vida, ¿no? Y que se habla de cielos nuevos y tierra nueva. Bien, entonces en segundo lugar hablamos de una resurrección general en el día de Cristo. Número 3, hermanos. La resurrección será de naturaleza corporal. Cuando yo me convertí, durante muchos años, sí llegué a pensar que en el cielo yo iba a ser como un Gasparín, ¿no? ¿Todos conocen a Gasparín? ¿Sí? Bueno, un espectro, ¿no? Una especie de humo o algo por el estilo. Y esa era mi idea, y sin querer muchas veces transmití ese concepto de que en la resurrección pues yo iba a ser como un espectro, un fantasma, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, es notable que muchos cristianos tienen esa idea a la fecha. Y en el cristianismo ortodoxo, en las escrituras no encontramos una resurrección espectral o espiritual. La resurrección será corporal. Y entonces una iglesia estaba batallando con la doctrina, precisamente era la iglesia de Corinto, capítulo 15, donde se estaba negando la resurrección futura. Y Pablo les dice en pocas palabras, pues si no vamos a resucitar, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿se acuerdan? Pablo dice, si no hay resurrección somos los más dignos de lástima. ¿Por qué perdemos el tiempo aquí en la predicación, en el estudio, en el culto? ¿Para qué sufro tantas cosas? ¿Para qué sufro afrenta? Comamos y bebamos si no hay resurrección. Bueno, pero hay otro problema. Hay quienes sí aceptan la resurrección, pero piensan que la resurrección será de manera espectral, como un ser acorporal. Y Pablo dice no, deténganse un momento ahí. Les voy a explicar algo, verso 35. ¿Lo tenemos? Pero dirá alguno, a ver, hermano Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Se entiende que son preguntas similares a las preguntas que los saduceos le hicieron al Señor, ¿se acuerdan? Preguntas que quieren colocar al predicador Pablo o a Cristo como personas que están predicando algo absurdo. Y por eso Pablo responde con dureza y les dice, necio. ¿Se dan cuenta? Él está luchando con una herejía, hermanos, con la negación de la resurrección de los muertos. Por eso los testigos de Jehová son una secta, porque ellos creen en una resurrección meramente espiritual con respecto a Cristo. Por ejemplo, algunas corrientes griegas fueron de esa índole, como los gnósticos, que negaron el cuerpo material y carnal del Cristo, y por implicación se niega la resurrección corporal. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Yo creo que todos aquí pasamos por la clase en la primaria en donde nos pidieron un frasquito de mayonesa con algodón y un frijolito. ¿Ya le tocó a mí eso? ¿No? Bueno, pero a los demás sí nos tocó.
el frijolito. Antes de que el frijolito se vivifique y nazca una nueva plantita, ¿qué pasa con ese frijol? Muere, ¿no? Entonces Pablo dice, desde una perspectiva natural, ni siquiera es absurdo pensar en la glorificación corporal, porque aún las semillas nos muestran que esto es una realidad. ¿Se acuerdan que mencionábamos, creo que fue en el seminario, que este mundo es meramente una ¿qué? Una sombra. Todas las cosas que están en este mundo diseñadas apuntan a realidades espirituales y trascendentales. Ejemplo de ello es aquí la muerte y vivificación de una semilla. Verso 36. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, y los hermanos que les gusta la comida lo saben, ¿verdad? Hay diferentes tipos de carnes, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ahora, fíjense lo que dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Sigamos leyendo. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ejemplos para que entendamos mejor lo que está diciendo. Una es la gloria del sol, ¿verdad? Otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Bueno, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Será el mismo cuerpo, hermanos? Fíjense, ¿será el mismo cuerpo o no? Sí, pero no con la misma naturaleza. Será el mismo cuerpo, pero no corrupto, sino incorruptible. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vean cómo hay una especie de antítesis, hermanos. ¿Lo notan? La primera es corrupción, incorrupción. La segunda, deshonra, gloria. La tercera, debilidad, poder. Hoy por hoy somos corruptos, ¿no? Corruptos en el sentido de que nuestro cuerpo es débil, se corrompe, muta, cambia, envejece. Hoy somos seres con un cuerpo deshonroso, somos seres con un cuerpo débil, pero en la resurrección seremos gloriosos, ¿qué más? Poderosos por el cuerpo que tendremos e incorruptibles. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal. Hoy por hoy tenemos un cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. ¿Sí se habla de un cuerpo espiritual, lo notan? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál es el mejor ejemplo, hermanos? Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Se dan cuenta de la distinción? Uno estaba vivificado y otro meramente era un alma viviente y ya. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán, ¿verdad? El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿la imagen de quién? De Adán. Traeremos también la imagen del celestial. ¿La imagen de quién? De Cristo. Entonces, mis hermanos, si se preguntan cómo fue Adán, fue como usted. ¿Se entiende? Se enfermaba, se cansaba, se lastimaba, envejecía. Pero si se pregunta cómo seremos en la eternidad, ¿el ejemplo quién es? Cristo. Bien, mis hermanos, sigamos leyendo. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre
no pueden heredar el reino de Dios. No está diciendo Pablo con esto, hermanos, que no seremos seres con cuerpo humano, sino más bien que el cuerpo en esta condición, la carne y la sangre en la condición actual, el ser humano en esta condición, no puede entrar al reino de los cielos. Aquí dice más claro, dice, declaro, hermanos, que el cuerpo mortal Claro. no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Sí, ahí la traducción del hermano lo que hace es quitar la metonimia. ¿Se acuerdan de la metonimia? Eso sí aparece en el texto griego como carne y sangre, pero ya la traducción del hermano es más clara. Le quita el maquillaje de la figura y le llama cuerpo mortal, ¿no? Entonces nuestro cuerpo en esta condición no puede heredar el reino de los cielos. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Repetimos, es una figura, ¿verdad? Porque algunos somos muy dormilones, no se refiere a eso. Se refiere a que no todos vamos a morir, ¿se entiende? Habrá una generación que no va a experimentar la muerte. ¿Es lo que está diciendo o no? ¿Sí? Pero hay una cosa segura para todos los cristianos, que todos seremos transformados. Muertos o vivos, todos seremos transformados. ¿Cuándo, hermanos? 52. En un momento. Figuradamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo dura la transformación de nuestro cuerpo, hermanos? Nada. O sea, es algo que no se puede medir. Este abrir y cerrar de ojos es una figura también que nos habla de algo que será inmediato. O sea, no va a ser algo lento, por así decirlo. A la final trompeta es una expresión del último llamado de Dios, la segunda venida de Cristo. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Vamos a pensar que fallece el hermano Carlos, ¿no? De repente le da un infarto en el púlpito y cae. Híjole, ¿cómo queríamos al hermano Carlos? Bueno, que pase el otro pastor, ¿no? Que sigue. Bien, y el hermano Carlos murió en el 2021 y Cristo llegó en enero del 2022. Por poquito me quedé, ¿no? Para no morir. Y entonces ustedes ven a Cristo llegar allá en los cielos. ¿Se acuerdan de lo que vimos en Mateo? Pero antes de que ustedes sean elevados con Cristo, de repente ven que se levanta el hermano Carlos del polvo de la tierra, pero con un cuerpo incorruptible. Es lo que dice, ¿verdad? Pero también ustedes van a ser transformados, aunque estén vivos. Vean el versículo 52. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario, hermanos, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y bueno, sigue hablando de lo mismo, mis hermanos. Ahora, esto nos debe dar consuelo. ¿A quién le gusta perder a un familiar? A nadie. ¿A quién le gusta perder a un hermano en la fe? A un ser querido. Y la doctrina de la resurrección no debe quedar meramente como algo intelectual nada más, sino que debe llegar al núcleo de nuestro ser, para consolarnos y para darnos esperanza de que esta doctrina es una realidad futura. Miren conmigo, por favor, la primera carta a Tesalonicenses. Se entiende que en Tesalónica habían muerto muchos hermanos y pues siempre que muere un hermano es triste, ¿no? O un familiar, un ser querido. Y tenemos una esperanza que es la doctrina de la resurrección, ¿no? Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Sí, primera carta a Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que están muertos. No queremos que se olviden de algo. No queremos que ignoren esto que les voy a decir, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen. O sea, hermanos, ¿es normal estar triste cuando muere un hermano o un familiar? Sí, es normal. Lo que no es normal es que la tristeza sea igual
a la de aquellas personas que no tienen esperanza, ¿no? Porque eso ya incluso es una ofensa para con Dios. ¿Se acuerdan de Marta y María? Eso estuvo mal, ¿no? Porque sí, la tristeza es natural, pero ¿no les dijo Cristo, aquí estoy yo, la resurrección? Por eso la tristeza no debe dominarnos, es algo natural, no estamos privando a nadie del dolor, pero no puede ser una tristeza semejante a la de los incrédulos, porque se supone que nosotros tenemos esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahora los vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que están muertos, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es el mismo lenguaje, ¿verdad?, de Corintios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, antes de que nosotros seamos levantados con Dios en las nubes, los que estemos vivos, si es que llegamos, antes de que seamos levantados, los muertos en Cristo van a resucitar con un cuerpo glorificado. Dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para reinar 1000 años en la tierra. No, ¿verdad? No dice eso. Ahí está la cuestión de esa postura, ¿no? No tiene un soporte. Dice el texto, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y recordando las palabras de Cristo, hermanos, no se turbe su corazón, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la pregunta es, ¿lo que Cristo nos ofreció fue ir a la morada del Padre, o nos prometió volver para quedarse con nosotros aquí? No nos dijo otra cosa. Por eso hay que pesar estos pasajes complicados de Apocalipsis con los pasajes más claros, ¿no? Por último, hermanos, número 4. Cristo es el arquetipo. ¿Saben lo que es un arquetipo, hermanos? Un primer modelo, como cuando lanzan un auto. Ese es el arquetipo, el primer carrito que fabricaron, y a partir de ese van a fabricar los demás. Entonces, cuando decimos que Cristo es el arquetipo de la resurrección, estamos diciendo que Cristo es el primer modelo, ¿se entiende? El primer fruto, el ejemplo de la experiencia de la resurrección. Filipenses 3:21, por favor, en voz alta. A ver, dice que en ese día Dios va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, ¿verdad? ¿A la semejanza de quién? De Cristo. Y con esto podemos responder varias preguntas que a veces los hermanos hacen, ¿no? ¿En el cielo vamos a conocernos? ¿En el cielo vamos a recordar? ¿En el cielo podremos comer? O sea, hay preguntas de esta índole, ¿no? Y tenemos que pesar estas preguntas a la luz de la experiencia ¿de quién? De Cristo. A ver, cuando Cristo resucitó, ¿los apóstoles interactuaron con Él? Sí. ¿Tenía conciencia Cristo de todo lo que era esta vida? También. ¿Comió con los discípulos? También. ¿Su cuerpo era de carne y hueso? También. ¿Su cuerpo estaba limitado a este mundo? Eso no, ¿verdad? Aunque era un cuerpo humano de carne y hueso, ya no tenía las limitantes físicas. Estando cerradas las puertas y las ventanas, el primer día de la semana, los discípulos se juntaron y de repente llegó el Señor y les dijo: paz a vosotros.
Vemos que el espacio, la materia, ya no eran limitantes para el hombre Jesús. Y entonces, precisamente, cuando hablamos de la resurrección, Cristo es el ejemplo a seguir. O sea, no piense usted que va a llegar al cielo y no va a recordar nada. Tiene que recordar todo. Sin embargo, estamos diciendo que las cosas dolorosas, terribles, ya no afectarán para nada porque usted será transformado, ¿se entiende? Va a interactuar con los seres queridos, con los hermanos, con los familiares en Cristo, claro, hay interacción, como cuando Cristo resucitó. ¿Podremos alimentarnos? No sé, hermanos, pero Cristo sí comió, ¿no? Entonces, no será una necesidad, pero sí vemos que Cristo en la resurrección comió y bebió con los apóstoles y les dijo en la cena: de cierto os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Y esta esperanza, mis hermanos, debe mantenernos sobrios y consolados de que algún día todo esto va a terminar. Sin embargo, no se vale desear la muerte, ¿se entiende? O sea, anhelamos estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿o no? Pero Pablo también dice: pero por causa de la obra, por causa de ustedes, me es necesario quedarme más. Entonces no menospreciemos la vida que Dios nos dio, porque aún Dios tiene planes para con nosotros, aunque tenemos esperanza. ¿Y cómo yo sé que Dios tiene planes con ustedes y conmigo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Alguna idea? Porque no ha venido y porque nuestro corazón sigue latiendo, ¿no? Y entre tanto que tenemos vida, Dios tiene un propósito para nosotros, una misión muy en particular que debemos de cumplir. Bien, tenemos unos minutos para tomar café, descansar, saludarnos. Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos.